Pois continuamos nestos encontros na rede de Plan B. Vamos así cos tempos un pouco acelerados e agora temos con nos a Alicia Sellés. Alicia Sellés estivera connosco nos últimos encontros nos que pudimos vernos e tocarnos no ano 2019, falándonos xa da Axenda 2030 e agora volve sobre esa temática, non? Que facer e como implementar a Axenda 2030 e os ODS nas nosas bibliotecas escolares. Bueno, tedes no dossier todo ese currículum fantástico, maravilloso que ten a Alicia, de todas as súas presidencias e demais festas. Eu vou a destacar unha cousa, que fai pouco a nombraron padroa da Biblioteca Nacional de España, que é algo, verdad, Alicia, que soa moi ben. E, bueno, ela tamén é a coordinadora do Grupo de Traballo da Axenda 2030 do Consello de Cooperación Bibliotecario do Ministerio de Educación, no que as bibliotecas escolares tamén estamos aí integradas e traballando con ela. Non lle vou a quitar ningún minuto máis e empezamos xa. Alicia, todo para ti. Muchas gracias al Plan B, muchísimas gracias y además felicidades, ¿no? Porque cumplís 15 años, si no me equivoco, así que enhorabuena por este proyecto y por este programa, que sabéis que soy una auténtica enamorada de todo el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, además sabéis que os quiero contar que tengo que marchar a las 7:10 como mucho, porque tengo que cerrar las jornadas españolas de información y documentación que se están grabando en el escenario de aquí al lado. Así que voy a intentar contaros todo lo que venía a contaros, no dejarme nada y también deciros que estoy a vuestra disposición, por supuesto, ¿no? Y a riesgo de parecer Fray Luis de León, Dios mío, he pensado que podría comenzar hoy con la idea de ese, como decíamos ayer, porque como bien dijo María, hace 2 años estuve también aquí y no tuve PowerPoint, ya sabéis que el PowerPoint no es lo mío, pero tuve un manifiesto. Y entonces a mí me gustaría leeros ese manifiesto, esa declaración que hicimos, ¿no? En el que decíamos que queremos, que necesitábamos un sector bibliotecario fuerte, adecuadamente estructurado y dotado para garantizar que nadie se quede atrás y que proporcione servicios y programas que satisfagan las necesidades informativas de las personas a lo largo de toda su vida, que les permitan una participación plena, activa, comprometida en una sociedad cada vez más cambiante y compleja. Como veréis, nuestro manifiesto no es nada trivial, es muy directo, pero tiene muchísimas implicaciones y exige el compromiso y el trabajo de todos, ¿no? Yo lo que voy a intentar hacer hoy es que, aunque hay muchas cuestiones vinculadas a ese manifiesto, el sector bibliotecario fuerte, estructurado, dotado, que pensemos que está muy lejos de nuestras posibilidades, de nuestras competencias, pero sí que hay otras muchísimas cosas, ¿no?, que podemos hacer como profesionales de las bibliotecas, como responsables de bibliotecas, como bibliotecarias y bibliotecarios, que podemos ir haciendo y que están completamente a nuestro alcance. No debemos esperar a que venga algún iluminado a planificar el sistema, no. Hay muchísimas cosas que podemos ir haciendo y ir también poquito a poquito exigiendo ese sistema bibliotecario dotado, estructurado y perfectamente planificado, ¿no? Hoy he seleccionado 3 temas que creo que son más accesibles, en los que también hemos empezado un poco a trabajar en distintas líneas, y lo que traigo hoy básicamente son propuestas, proyectos, ejemplos, ideas, ¿no?, para que podamos aplicar esto que hemos llamado perspectiva de Agenda 2030 en los servicios bibliotecarios. La primera idea principal de esta perspectiva de Agenda 2030 es que el servicio bibliotecario tiene que ser localizado, tiene que ser analizado y tiene que ser, además, o tiene que ser compartido o tiene que gestionar alianzas. Yo creo que son 3 ideas muy importantes de la Agenda 2030 y que podemos incluir en nuestros sistemas bibliotecarios, ¿no? La parte de localización es una parte que a mí me interesa mucho y os recomiendo la lectura de un libro muy interesante que justo en el Col·legi de Bibliotecaris y Documentalistes de la Comunitat Valenciana hemos traducido al valenciano y al castellano, que se llama Expect More, esperar más, ¿no? Exigir unas mejores bibliotecas.
Y a mí hay una parte que me gusta mucho cuando habla de la biblioteca y la comunidad, donde dice que las comunidades, todas las comunidades, tienen retos, tienen problemas y tienen sueños. Entonces, esta idea para mí es muy clara de Agenda 2030, ¿no? Los retos, los problemas y los sueños. Y las bibliotecas lo que tenemos que hacer es dar respuesta a esos sueños, a esos problemas y a esos retos. Y esto justifica que no todas las bibliotecas sean iguales. Si no hacemos Starbucks o McDonald's, pero no podemos, o sea, las bibliotecas tienen que responder a la comunidad a la que están sirviendo. Y eso es una parte para mí importantísima de la localización del servicio, ¿no? Por otro lado, la parte de las alianzas. Cada vez más hay que intentar salir de los muros, aunque puede, por ejemplo, parecer que en la comunidad educativa sea muy difícil salir de los muros, pero no, se puede salir de los muros, se pueden buscar alianzas con otras bibliotecas, con otras instituciones, y yo creo que es muy interesante también explorar ese punto, porque para ese sistema dotado, estructurado y tal, nosotros solos o nuestra biblioteca sola por sí misma no va a poder conseguir eso, ¿no? Entonces, esta parte de buscar las alianzas es fundamental. Y por la otra parte, la otra pata que también nos vincula mucho a la agenda es la evaluación, ¿no? Si no evaluamos nuestros servicios, si no evaluamos de verdad el impacto que está teniendo el servicio de la biblioteca en el desarrollo de habilidades, en el desarrollo personal de las personas a las que estamos atendiendo, en la vida, en la cultura, en la economía de las personas a las que estamos sirviendo o trabajando con ellas, no podemos hablar realmente del impacto de la biblioteca esté contribuyendo al desarrollo y a la mejora de la comunidad, ¿no? Entonces, con esa idea principal, ¿no? de que para tener perspectiva de agenda hay que incluir estas tres ideas fundamentales, a mí lo que se me ha ocurrido para traeros para hoy es seleccionar o buscar proyectos o reflexiones también, porque hay una parte que me gustaría mucho reflexionar y que reflexionáramos, porque considero que la reflexión es un punto necesario, que a veces la marea se nos lleva y no reflexionamos y no nos paramos a pensar. Y yo me voy a centrar en colecciones de las bibliotecas, en toda la parte de alfabetización o una parte de alfabetización y una parte que me parece muy interesante a explorar y que no hay muchas iniciativas en España, que son las bibliotecas verdes, ¿no? Son tres ejemplos. Podríamos ponerle perspectiva de agenda desde otras muchas visiones o desde otros muchos apartados, ¿no? Pero yo creo que para verlo un poco, la idea también era mostraros que puede ser muy accesible incluir esta perspectiva de Agenda 2030 en las cosas que manejamos cotidianamente, ¿no? Y esta era un poco la idea. Si os parece, voy a empezar con las colecciones. Bueno, nunca se puede generalizar, ¿no? Porque generalizar es un poco odioso, ¿no? O comparar es un poco, no está, ¿no? No toca, pero vamos a pensar en la distribución de nuestra colección, de nuestras colecciones. Yo creo que hay un amplísimo porcentaje de fondo de ficción y está muy bien y es perfecto, y hay una parte del fondo de ficción que ayuda y que genera pensamiento crítico y que ayuda y mejora la vida de las personas, porque la cultura ya mejora la vida de las personas, es una cosa que tenemos evidente, pero me gustaría también que pensáramos a qué impacto o a dónde llega ese porcentaje tan elevado de la ficción, ¿no? Y, a ver, también tiene una justificación, y es que ha habido un momento, donde el foco principal ha sido el fomento de la lectura. Como ha sido el fomento de la lectura, pues muchas de nuestras colecciones tienen esa visión o tienen esa distribución, ¿no? Claro, para hablar de colecciones con una perspectiva de Agenda 2030, a mí me gustaría, por ejemplo, que reflexionáramos en los temas en los que están, ¿no? en nuestras bibliotecas, ¿no? Hay muchos temas que están vinculados a la Agenda 2030 y que están empezando a aparecer en las colecciones de las bibliotecas. No sé, pues os diría medio ambiente, cambio climático, economía social, innovación, igualdad, inclusión, que cada vez más encontramos
estos temas y encontramos materiales y recursos para adquirirlos en nuestras colecciones. Pero también un poco la reivindicación que quiero hacer aquí es que tenemos que ser más proactivos, buscar esos temas, buscar esas cuestiones para pues vincular o para empezar a ampliar la perspectiva y la visión de nuestras colecciones. Aquí hay ejemplos muy claros, como por ejemplo, o recursos para hacer esto, pues como son la discriminación en las subvenciones, ¿no? Es decir, si recibes una ayuda, por ejemplo en Valencia las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas, las ayudas que reciben para, imagino que en Galicia pasa igual, las ayudas que reciben para la creación o las adquisiciones de fondos tienen un porcentaje de autoría femenina para que las mujeres o la mujer tenga las mismas posibilidades y en los catálogos ya cada vez más representativos del trabajo de las mujeres. Y no solo por la reivindicación de un trabajo por parte de las mujeres, sino también para ayudar al empoderamiento de otras mujeres, ¿no? Y esto es lo que dice la Agenda 2030. Entonces, este tipo de cosas se hacen y se están haciendo y existen muchísimos ejemplos. Pero luego también vuelvo a la localización. Hay ciertos temas que tienen más sentido que estén en unas bibliotecas que en otras, ¿no? Porque tanto en las públicas como en las escolares, que hay una parte de apoyo curricular, hay una parte de fomento de la lectura, pero también hay una parte de conocimientos o de educación para la vida democrática plena, ¿no? Para conocer, para saber, para analizar lo que nos está pasando, ¿no? Y son conocimientos generales. Entonces hay muchos temas que serán más pertinentes en unos sitios que en otros. Y sobre todo también en el tema de, igual quizá más en las públicas, pero también mucho en las escolares, está la idea del apoyo al aprendizaje. Una parte es la curricular de bibliotecas escolares, pero también el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Tenemos también un compromiso o una responsabilidad, ¿no? De tener unos efectos también en otros aprendizajes, no solo el del currículum, ¿no? Otros aprendizajes para que se pueden apoyar desde las colecciones y los recursos de la biblioteca. Y hay otra parte, por último, otra parte que me gustaría también que reflexionáramos, ¿no? Y es la parte del desarrollo comunitario, de la vida en la comunidad, ¿no? Hace muchos años, en los años 90, así habían como muchos proyectos en bibliotecas públicas, sobre todo en Estados Unidos, que era lo que llamaban el servicio de información local, o el servicio que no es tanto la colección local, sino que es la información para vivir, la información que la gente necesita para vivir donde vive, ¿no? A todos los niveles, recursos, instituciones, entidades, cualquier información que se necesite para vivir en la comunidad, ¿no? Y una parte de información sobre derechos, en fin, hay muchísimos temas que ha ido poquito a poquito desapareciendo. Ya no, que yo veo muy pocos, o en algunos sitios hay algún puesto de empleo o algún puesto pero muy, muy poco, y es un tema en el que yo creo que las bibliotecas deberían empezar a recuperar, o deberían recuperar servicios vinculados o colección o recursos, ofrecer recursos vinculados a este punto. Bien, claro, aquí con todo esto que os he contado, yo creo que llegamos a una reflexión que yo creo que es necesaria, y es la colección y los recursos que mi comunidad necesita, ¿no? Es decir, entendemos colección como esto que gestionamos, con ese sentido de propiedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso, pues los centros de recursos, de cierta manera, han superado también esta idea de colección. Pero creo que es interesante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Es decir, que a lo mejor en algunos momentos hemos de cambiar nuestro discurso, y lo que tenemos que ofrecer no es tanto nuestra colección, sino que es otros recursos. No es algo que nosotros gestionemos, es algo que está en otra parte, y no pasa nada, pero tenemos la obligación de ofrecer esos recursos a los usuarios cuando
los necesitan, ¿no? Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, en los formatos tradicionales, ¿no? Si yo pienso bibliotecas Agenda 2030 o temas de Agenda 2030 y pienso en formatos tradicionales, pues me vienen a la cabeza, y además ahora creo que ahí está un boom, una explosión de, de los o álbumes o libros informativos que además creo que han abierto también temas muy necesarios que no estaban presentes en nuestras colecciones, ¿no? Y muy vinculados a la Agenda 2030. No sé, pues por ejemplo, cada vez estoy viendo muchísimos libros informativos hacia las niñas y hacia las adolescentes, referentes a la sexualidad, referentes a lo que está pasando en mi cuerpo, referentes, todo lo que están dentro del objetivo 5 de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el formato tradicional hay algunos tipos de revistas y álbumes, sobre todo, que yo creo que están trabajando temas de Agenda 2030, además con un punto de sensibilidad, de exquisitez, de cercanía, de diferenciación, que también nos pueden hacer muy interesante formar parte esa colección. En esta línea, no sé si conocéis, os voy a compartir mi pantalla ahora mismo, y en esta línea no sé si conocéis este proyecto de Navarra, del Servicio de Bibliotecas de Navarra, junto a Cultura. Hacerme un gesto si no lo estáis viendo, pero yo creo que sí. Aquí lo que han hecho es una selección de fondo en esta línea, ¿no? De libro informativo, también de álbum, y de que vienen seleccionadas y vienen etiquetadas por ejemplo, voy a entrar en este, y vienen etiquetadas, ¿vale? Con las materias que tienen y cuál es el objetivo al que hay fichas y se puede solicitar en préstamo. Además, aquí, en este punto, me interesa mucho también, porque esto es para mí un clarísimo ejemplo de alianzas. Es decir, son lotes de libros que tienen las bibliotecas públicas, que las bibliotecas escolares pueden pedir, ¿no? Vas haciéndote el carrito y vas solicitando el préstamo. Yo creo que esto es una iniciativa muy interesante, pero sobre todo os lo quería enseñar por eso, ¿no? Porque los materiales que se han seleccionado pues son materiales que no dejan de estar en el formato tradicional, pero que tienen un contenido de Agenda 2030 por los temas y por la forma de tratarlo, ¿no? Aquí, en esta línea, me lleva a la formación de las colecciones solo con los objetos que están en los circuitos de compra, que esta es otra de las reflexiones. Es decir, solo forma parte de mi colección lo que compro. Yo creo que nos tenemos que tomar mucho más en serio la curación de contenidos, el buscar recursos, porque cada vez más hay cosas que pueden ayudar mucho, no solo en el apoyo curricular, o sea, no estoy hablando y del fomento de la lectura, pero fuera, sobre todo de Agenda 2030, fuera del circuito tradicional de compras. Esto obviamente supone también un esfuerzo o un empezar también a identificar esas fuentes, ¿no? de esos recursos no editados en este punto. Pues, por ejemplo, la Biblioteca de la ONU, os pongo un ejemplo, la biblioteca, como no estoy en casa, no os lo puedo enseñar, pero lo tengo porque me lo regaló la Biblioteca Depositaria de la ONU. Tiene materiales editados por la ONU de cuentos para cambiar el mundo, por ejemplo. Entonces son cuentos de todo el mundo y es material que en la web de la ONU o en la Biblioteca Depositaria de la ONU podéis descargar en PDF. Claro, esto no llegaría a vuestros catálogos si no hacemos una tarea de búsqueda activa fuera del circuito tradicional de compra, porque estas cosas no se editan, no se editan y no pasan por el circuito comercial. Vas a la web de la ONU y a la descarga de las bibliotecas depositarias de la ONU y puedes recibir este tipo de materiales, ¿no? O vuelvo al ejemplo de Navarra, hacer alianzas con otros tipos de bibliotecas. Y aquí, por ejemplo, luego os contaré cuando hable un poco de bibliotecas verdes, pues con todo el tema medioambiental, hay redes de bibliotecas especializadas en medio ambiente, hay bibliotecas del instituto, por ejemplo, en nuestro caso es el Instituto de la Dona, pues hay una parte de
de trabajo y de colecciones ya creadas con ciertas temáticas, ¿no? Identidad de género, identidad sexual. Hay cantidad de temas que están tratados y que hay bibliotecas especializadas. No hace falta que seamos súper expertos en buscar esto o esa búsqueda proactiva que yo os decía fuera del circuito tradicional, pero debemos también buscar esas alianzas para ayudarnos a formar esas colecciones. Bien, respecto a las colecciones, hay otra cuestión que también me gustaría hablar, ¿no? Me gustaría comentar, y es el tema de los objetos digitales, ¿no? De los recursos digitales. Y aquí me gustaría darle la doble visión, no solo porque es moderno y porque estamos en este mundo, ¿no? No solo porque cada vez se edita más en digital, cada vez hay más recursos digitales y tenemos que tenerlos en cuenta, porque es como es donde está la información actualmente y es lo que nuestros usuarios necesitan, también por accesibilidad. Y ese punto, es decir, pensar que las colecciones digitales tienen más alcance en algunos aspectos que otras colecciones, creo que es un criterio que no debemos dejar pasar a la hora de formar nuestras colecciones, ¿no? Hay una parte que hay mucho uso del papel, pero hay que incluir algún criterio en la selección de estos formatos digitales porque se amplía la accesibilidad. La accesibilidad no solo física, pero también de posibilidades de lectura y de otras muchas cuestiones vinculadas a la accesibilidad. Hay otra parte que también me interesa mucho, yo creo que también es importante en las colecciones y que tampoco estamos teniendo en cuenta, es las universitarias, sí, claro, pero es toda la parte del acceso a los datos, a las bases de datos, a otros recursos que ya no son ni digitales ni no, pero sí que ya se escapan del formato completamente tradicional, ¿no? Que nos están dando, pues, aparte de los que son necesarios para la investigación o para proyectos, ¿no? Que haya, pues cada vez hay más opciones, ¿no? De tener, pues eso, incluso comprar sets de datos, no sé, son cosas que de función, insisto, igual para muchas bibliotecas de un centro de primaria esto no tiene ningún sentido, pero para otras bibliotecas o otros centros sí que empieza a tener sentido, ¿no? Cómo gestionar recursos que sirvan para la investigación, para el desarrollo o para el autoaprendizaje o para el aprendizaje por proyectos o para otras metodologías educativas como las que también se está hablando, se están empezando a implantar, que yo creo que es también una cuestión a contemplar. Obviamente y lógicamente las necesidades especiales, o sea, las colecciones tienen que reflejar si en nuestras comunidades tenemos necesidades especiales para el acceso, pues, y ahí me consta que sí que estáis haciendo un trabajo muy interesante, no solo en audiolibros, en lectura fácil. Hay un punto, luego os hablaré un poco también de estas, entraremos un poco más en detalle en esto, pero esta parte de las necesidades especiales cada vez vamos viendo más, vamos viendo más salida o más utilidad, o estamos utilizando más, ¿no? Pues eso, la lectura fácil o los audiolibros como un recurso también no solo para el fomento de la lectura, insisto, sino también para el aprendizaje y para el apoyo al currículum, que esto es una cosa que también me interesa. Hay una cuestión que os quería contar, que yo últimamente ando con muchas ganas de que esto se ponga en marcha o de que esto sea también una realidad. Y hay un proyecto que no os puedo compartir, he buscado enlaces de ese proyecto, pero no lo he encontrado. Es un proyecto que se llama Proyecto Iris, que se está desarrollando en la región de Murcia, con un tridente. O sea, aquí hay mucha gente en este proyecto, CEPAIN, que es una fundación que trabaja temas de inclusión, con el Consejo de Transparencia de la región de Murcia y con algunos profesores de la Universidad de Murcia, ¿no? El proyecto se llama IRIS y consiste en incluir en las asignaturas de filosofía en secundaria temas de la transparencia, el acceso a los datos de las administraciones públicas, la necesidad, ¿no?
de acceder a la información pública para el ejercicio de derechos. Claro, estos temas son absolutamente nuevos en las colecciones y de las bibliotecas o los recursos de las bibliotecas. Es decir, no pensábamos, ¿no?, que el portal de transparencia podía ser un recurso en el marco de una asignatura, ¿no? Y este tipo de proyectos lo evidencian. Yo creo que es un proyecto, por ejemplo, muy interesante. Y de hecho, este proyecto estamos intentando escalarlo a nivel nacional con Alianza de Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Escolares. El otro día con María Pousa estuvimos en una reunión precisamente para eso, ¿no?, para que la adquisición de habilidades y competencias digitales en el uso de la información en todos los ámbitos de la vida, no solo en el aprendizaje, sea una realidad. Le llamamos espacios de ciudadanía digital, lo está promoviendo CEPAIM y José Antonio Gómez de la Universidad de Murcia, pero nos hemos enganchado desde el grupo de Agenda 2030. Y un poco aquí la idea que os quiero transmitir es que ese tipo de información, ese tipo de recursos no está en nuestras colecciones, no está en lo que podemos, o en el universo de recursos que pensamos que podemos ofrecer, ¿no? Y este es el objetivo 16, sociedades justas, derechos, ¿no? Es una de las cuestiones que creo que hay más vacío, es donde menos se ha trabajado y además pienso que en bibliotecas públicas he trabajado poco, en bibliotecas escolares casi que tampoco, por esa necesidad de abrirnos al currículum, ¿no? Pero fijaos en este proyecto, en secundaria, en filosofía, cómo se han acercado, cómo han utilizado la asignatura para incluir estos temas que me parecen tan necesarios y de verdad queremos tener una ciudadanía formada, crítica y responsable, ¿no? Y con con esa participación, ¿no?, ese comportamiento cívico que nos parece tan necesario. Me gustaría también contaros, en esto de cuando os decía de las necesidades especiales, que yo no sé si conocéis el Tratado de Marrakech. Yo creo que en bibliotecas públicas el Tratado de Marrakech ha sonado más, pero quería traerlo aquí. El Tratado de Marrakech es un tratado del 2013 que tiene un objetivo y es que mejorar el acceso a los libros, las revistas y otros materiales impresos por parte de la población mundial formada por las personas con discapacidad, ¿no? El tratado establece que esos países adheridos tienen que adecuar la legislación en propiedad en materia de propiedad intelectual para que haya entidades que tengan extensiones a esas leyes para garantizar ese acceso, ¿no?, en un formato accesible, ¿no? O sea, la reproducción o la generación de otras versiones para que sean accesibles. España ha firmado el Tratado de Marrakech. En 2018 se ratificó el tratado junto al resto de países de la Unión Europea y se ha incorporado a la ley de propiedad intelectual que ha sufrido recientemente una transformación. Lógicamente, en España y con mucho apoyo, esto ha sido posible en España con mucho apoyo de la Fundación 11, ¿no? Entonces ahora os voy a compartir otra vez la pantalla para explicaros el proceso o para que lo vierais, no sé si lo conocéis, pero es muy interesante que como en la página web de la ONCE se os explica, esto obviamente es un servicio bibliográfico, ¿veis? Es o sea, es el servicio bibliográfico, aquí accedes a todo el fondo que tiene, es decir, fondo en audio, en braille, en lectura, o sea, en letra amplia, ¿no? Y o sea, los afiliados de la ONCE tienen acceso directo a esto, pero si no, os quería enseñar que te podrías declarar o te podrías reconocer como entidad aquí, ¿veis? Cómo se pueden solicitar las obras, cómo hacerlo, tienes que ser una entidad autorizada y las bibliotecas pueden ser entidades autorizadas, pero tienes que autorizarte. Entonces, yo creo que esto es un proceso muy interesante. Y una necesidad. Y el catálogo de la ONCE es brutal. O sea, hay una cantidad en las pasadas jornadas de FESAVID vinieron a presentar todo este servicio y es verdaderamente espectacular. Hay una cosa que sí que pues,
por aquello de siempre tener un punto crítico y que no todo es maravilloso, pues es una absoluta pena que este catálogo no esté en abierto y, por supuesto, no esté interoperado con el catálogo de las bibliotecas públicas, donde las bibliotecas, no hay un catálogo colectivo de bibliotecas escolares, pero tenemos Rebeca o tenemos algunos catálogos que podrían vincularse y así de una manera muy fácil identificar qué obras están o no en ese servicio bibliográfico de la ONCE, ¿no? Sin pasar por ese proceso si no nos interesa. La verdad es que esa parte también siempre voy a decir, de oscurantismo de los datos, porque es que es verdad, no entiendo que hayan proyectos tan interesantes y que nos facilitan la vida tanto también a otras bibliotecas, ¿no? Y eso es interesante. Y por lo que volvíamos a las alianzas, ¿no? Ellos tienen ese compromiso para trabajar con las comunidades y para trabajar por las necesidades en concreto, pues vamos a revertirlo también en bibliotecas o vamos a aliarnos con ellos. Es verdad que la relación con la Fundación ONCE, yo no sé si alguien de los que me esté oyendo tiene alguna experiencia o ha tenido, siempre es directa y la relación con las bibliotecas es estupenda, ¿no? Hay otra cosa interesante respecto a lo que se decía de la ONCE o de las necesidades especiales, ¿no? Que es la lectura fácil. Yo creo que la lectura fácil sí que todos conocéis o ya tenéis más experiencia, pero no quiero dejar de llevaros a la Asociación de Lectura Fácil, porque no es simplemente una compra de libros en lectura fácil, no. La Asociación de Lectura Fácil ofrece también documentación adaptada, ofrece formación, ofrece asesoramiento, ofrece trabajo en el fomento lector. Yo creo que es importante también que nos acerquemos a esta asociación y a esta actividad, ya no solo por la colección, que también, sino por todos los servicios que tienen, ¿no? En la IFLA hay también trabajos de lectura fácil, ¿no? Además, me gustaría también entrar, ya no solo en las necesidades especiales, y voy a ir un poco más rápido porque si no, no me va a dar tiempo, me gustaría entrar en todo lo que son los servicios o los recursos digitales, que no son obras bibliográficas propiamente dichas, ¿no? Y aquí hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo simplemente si tenemos una selección o una bibliografía o cualquier documento, cualquier guía de lectura, sobre ciertos temas, pues incluir también ciertos enlaces para decir, oye, y para saber más, puedes ir aquí. Esa parte es hacer una mini curación de contenidos en algunos temas que yo creo que es muy necesaria, ¿no? Actualmente. Hay otros servicios también o objetos informativos o recursos informativos que no tienen forma de libro. A mí me gusta mucho, soy muy fan del proyecto Pregunta en las bibliotecas responden. Yo no sé si lo conocéis, pero es un espacio con preguntas y respuestas. Claro, preguntas y respuestas no entra en la colección, no entra, pero podemos encontrar muchos recursos ahí para ayudar a nuestros usuarios. Yo no sé si lo utilizáis, pero y recursos como Pregunten existen, ¿no? en esto y en muchas bibliotecas, y yo creo que son muy interesantes y que no debemos despreciar como parte de esa información que ofrecemos a la comunidad para hacerla más accesible, para hacerla más cercana, ¿no? Y para también diversificar, ¿no? O ampliar las capacidades de una colección física. Bien, pero también me gustan mucho proyectos como este, no sé si le conocéis. Es un proyecto de curación de contenidos, yo creo que brutal, que además tiene muchísimos años. O sea, yo creo que pues sería por el año 2008-2009 que yo colaboré en este proyecto, ¿no? Al final es una recopilación, le llaman estantes virtuales, y es una recopilación de sitios web sobre artes escénicas, al final son todo enlaces, ¿vale? Que se destaca más bibliotecas, las bibliotecarias recomiendan, o sea, que hay cantidad de recursos digitales. O sea, esto es un catálogo de recursos digitales que está en abierto en la Diputación de Barcelona y que yo creo que son elementos
utilísimos, es verdad que generan y que están pues todo el tiempo trabajando con ellos para actualizarlos y para tal, pero generan, yo creo que nos debemos plantear también que podemos hacer, y en educación me consta que hay muchas iniciativas por asignaturas, pues la idea es que la biblioteca también pueda ser el receptor de todo eso y el catalizador de todos esos enlaces seleccionados, de todos esos recursos seleccionados o espacios que se recomiendan en revisión de las asignaturas, y que podamos ir creando nuestra estantería virtual. Yo creo que es otra de las ideas que también amplían la accesibilidad y amplían la posibilidad de incluir temas y recursos que no tenemos o no controlamos en el circuito comercial. Yo creo que es también muy interesante. Y por último, para hablar de las colecciones, os diré que las bibliotecas tenemos la obligación de generar contenido. Y eso es para hacerlo también accesible. Os voy a poner este ejemplo. Fijaos, este ejemplo es el del catálogo de la biblioteca de Ílabo, en Portugal, donde tienen un programa de radio que se llama Aos Son das Historias, perdonadme mi gallego, pero lo que hacen es grabar podcast y van niños y leen niños de colegios y leen algunos cuentos. Y lo que hacen simplemente es pinchar ese cuento en el catálogo. O sea, lo podemos pedir, el libro, o lo podemos escuchar. Con esa acción, simplemente grabar la lectura de un cuento, estamos ampliando la accesibilidad del fondo exponencialmente. No solo por hábito, es decir, ahora ya consumo más digital o consumo más audiovisual, no solo por hábito, sino también para las necesidades. O sea, estamos haciendo, esto es una parte como el trabajo que os he enseñado que hace la ONCE. Es exactamente ese trabajo. Yo creo que es súper interesante, ¿no? Otras cuestiones que me parece, otro proyecto que también me parece muy interesante es este, ¿no? Que es un poco un experimento con gaseosa, pero eso al final es, oye, sabemos que te interesa Muskis, ¿no? Como sabemos que te interesa Muskis, cuéntanos cosas. Vamos a crear una biblioteca de recursos sobre la localidad, sobre la comunidad y sobre y esto es suma y aprende, ¿no? Y hay otras, como este, de los clubes de lectura y de los blogs de clubes de lectura, por ejemplo, o que tienen las bibliotecas de Coruña, que desde hace también muchísimo tiempo, mucho antes de la pandemia, se dieron cuenta que todas las actividades que estaban generando en la biblioteca podría pasar a ser parte de su colección, de manera que no solo mejoraba el trabajo y las capacidades y las posibilidades de impacto de un club de lectura. Claro, ahora parece que en pandemia, que después de la pandemia esto ya es más habitual, ¿no? Pero este proyecto lleva muchísimo tiempo y facilita la participación en clubes de lectura, personas que no se pueden desplazar, que están, por lo que sea, no han podido ir, o que habilita mucho más, o que tienen unas necesidades especiales, o que, no sé, la verdad es que es una cuestión también de pensar que lo que nosotros podemos, desde la biblioteca se puede generar como recurso también para nuestra comunidad. Bien, por ir un poquito rápido, quiero hablaros de alfabetización, ¿no? Que en la estrategia que hemos trazado ese grupo de Agenda 2030, decimos que la alfabetización tiene que subir al core de los servicios bibliotecarios, ¿no? Y esto lo vinculo a dos cuestiones, a una cuestión principalmente, y es que en el preámbulo de la Agenda 2030 dice que los países miembros sueñan con un mundo en el que la alfabetización es universal, ¿no? Y eso es en los circuitos reglados, como marca el objetivo 4, como en los no reglados, en el 8, en el 3 y en otros objetivos de Agenda 2030, ¿no? Entonces, para eso me gustaría hablaros de acceso significativo a la información. Os voy a recordar, porque seguro que ya lo habéis oído, y es que el acceso significativo a la información no solo se refiere a la conectividad a Internet o a los fondos, aunque sea una parte esencial, ¿no? Sino también al espacio adecuado, a las capacidades, a los derechos para encontrar información, comprenderla, aplicarla y además crear y compartir esa información. Claro, es que no solo es acceder. Si no se accede de forma significativa, no hay impacto, no hay desarrollo, ¿no? Esta es un poco la idea. Y para eso hay que superar 4 barreras. La del acceso,
la del contexto social favorable, es decir, en mi lengua, hacia mi comunidad, lo que a mí me interesa, lo que yo necesito, ¿no? Superar el marco legal, es decir, que pueda acceder, que tenga derechos para acceder y que tenga libertad para acceder, ¿vale? Y las habilidades. Y ahí es donde entra la alfabetización, ¿no? Y además, y en las 4 barreras entra el rol de las bibliotecas, ¿no? En las 4 barreras, pero sobre todo en esa idea de que las bibliotecas tienen que garantizar el acceso significativo a la información y hacerlo de manera igualitaria, objetiva e inclusiva, ¿no? Por eso, vuelvo a decirlo, en el grupo de trabajo de Agenda 2030, en la estrategia que se trazó, en el diseño de servicios, menciona la alfabetización y la alfabetización múltiple, ¿vale? No a lo largo de la vida y la alfabetización como parte fundamental de las bibliotecas. O sea, igual o más que el fomento lector, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Porque ese punto, o sea, hay que, como venía diciendo antes, la localización de la agenda nos dirá también cuáles son las prioridades de alfabetización en nuestra comunidad, pero es básico que tengamos tanta consideración a la alfabetización y que no nos limitemos a enseñarles a utilizar un catálogo, a enseñarles a utilizar un navegador o unas herramientas informáticas, ¿no? Que superar todo eso. Vosotros estáis en el entorno formal de la educación y algunas iniciativas de las que voy a hablar, pues igual ya las conocéis, ¿no? Pero es verdad que, insisto, y tanto para los que estáis en la comunidad educativa como los que estamos o más vinculados a lo mejor a las bibliotecas públicas, ¿no? La idea es que la alfabetización es a lo largo de la vida y que hay muchos aprendizajes, ¿no? Yo creo que el compromiso tiene que ser hacia todas las direcciones. Obviamente tenemos un apoyo curricular y un fomento lector que nos viene por Real Decreto, ¿no? por las funciones que determina la normativa, por decir así, pero el aprendizaje, el desarrollo no se vincula únicamente al currículum. Y para mí esto es importantísimo, ¿no? El hecho de poder impactar, ayudar, ¿no? A adquirir habilidades con el uso y el manejo de la información y de las tecnologías para el desarrollo personal y para la superación de etapas en la educación, pero también para vivir. Y eso es fundamental. Y eso no lo podemos olvidar. Os voy a volver a compartir la pantalla para enseñaros algunos ejemplos de cuestiones o referencias, ¿no? Pues, por ejemplo, yo entiendo que el Instituto de la UNESCO del Aprendizaje a lo largo de la vida lo conocéis. Yo creo que aquí hay muchísimos recursos, programas, asociaciones, aquí hay muchísima información sobre alfabetización, es decir, para superar la alfabetización exclusiva de dispositivos o de tecnología. Aquí hay un programa de la IFLA. He preparado un documento, eso se me olvidó decirlo, he preparado un documento con todos los enlaces que yo estoy enseñando ahora. Entonces, esto luego podéis navegar tranquilamente por ellos, ¿no? Bien, este programa de alfabetización, la IFLA hay una guía de recomendaciones de alfabetización que yo creo que no debemos obviar. Y hay asociaciones, ¿no? Que están trabajando sobre la alfabetización y también pienso que hay que seguirlos y hay que estar completamente enterados de lo que están haciendo. Bien, voy a quedarme aquí. Voy a quedarme aquí porque además me gustaría que contaros rápidamente, ¿no? que la alfabetización también tiene que ir hacia la validación, el uso, superar, insisto, el uso de los dispositivos, ¿no? Identificar las fuentes, valorar las fuentes, ¿no? Y además de saber usarla y transformarlas con otras tecnologías. Yo os contaré un ejemplo muy rápido, sin citar, o sea, en un máster en el que doy clases, es un máster que no tiene nada que ver con la información, ni con las bibliotecas, ni con nada, es un máster de diseño, en el que hay una asignatura del uso y la explotación de la información. Bien, como es gente mayor de diferentes países, a mí se me ocurrió que podíamos plantear un pequeño reto, es decir, bueno, pues mira, aquí tenéis este anuncio, es una imagen, lo que yo les pongo, y me gustaría que me dierais opinión,
que me contarais un poco sobre este anuncio. El anuncio, la imagen es muy polémica, son dos burritos mexicanos que simulan las Torres Gemelas y un avión que pasa por arriba, ¿no? Y es como una campaña de qué maravillosos son los burritos, ¿no? O qué grandes son los burritos, es la imagen. Entonces, esto se lo lancé a 70 alumnos en ese máster, y de 70 alumnos solo 4 supieron identificar que esa imagen era un bulo, era una imagen fake, que además había hecho mucho daño a la marca que anunciaba, ¿vale? Y algunos llegaron a, oye, no sé de dónde es esto, ¿sabes? Llegaban no he encontrado mucho sobre este anuncio, ¿no? No he encontrado mucho sobre esta campaña. Y otros directamente criticaban la campaña como una, oh, qué agresiva, qué fea, qué tal, pero ni siquiera ni profundizaron, ni buscaron la autoría, ni validaron, simplemente venía de mí y la consideraron, o ni siquiera se plantearon que esa información o ese anuncio no podía ser un anuncio real, ¿no? Que no era un fake. Por eso pienso que hay una parte que, y más en el marco educativo de alfabetización, que sí que se debe trabajar mucho, que es esto, ¿no? El validar la información, el saber citarla, el referenciarla, ese punto. Entonces, ese esfuerzo hemos de hacerlo las bibliotecas escolares, también las bibliotecas universitarias lo hacen muchísimo, ¿no? Porque parece como es la investigación, ¿no? Ya estamos ahí, pero es que con los nuevos modelos de aprendizaje, la investigación y el trabajo y usar los recursos en Internet y tal, eso está ya en cualquier curso desde la educación primaria, ¿no? Y entonces eso es fundamental, que hagamos ese trabajo clarísimo desde la biblioteca para trabajar en el uso de la información, ¿no? Yo creo que aquí en Galicia tenéis también muchos ejemplos, ¿no? de laboratorios, que son otras fórmulas de aprendizaje, ¿no? y de buscar y de ayudar y de acompañar y de aprender de otra manera. Y ahí sí que es muy, muy interesante el tema propongo también las alianzas con las bibliotecas públicas y las bibliotecas universitarias en este punto, ¿no? El aportar, o sea, hay mucha parte de la formación o del trabajo que estáis haciendo en centros educativos, y os proponía el salir fuera para compartir, ¿no? en las comunidades donde están las escuelas esos elementos, esos recursos de alfabetización o esos trabajos, talleres, laboratorios que estáis poniendo en marcha, y que eso me parece fundamental. Y por lo que os decía, sobre todo eso, ¿no? De la explotación y uso de la información, vuelvo a lo que es la idea de la evaluación, ¿no? Y aquí tenía otra diapositiva preparada, que la conocéis, yo creo, que es la de aquí. Esta noticia es falsa, son unas recomendaciones de la IFLA para orientar en el uso de la información. Esta infografía puede dar muchísimo juego para explicar y para trabajar, ¿no? cómo validar la información. Y esa labor es imprescindible de todo tipo de bibliotecas universitarias, escolares y públicas. Os contaré también que hay algún recurso que ayuda a esto, como NewsGuard, no sé si le conocéis. NewsGuard lo puedes poner o en Safari o en el sistema operativo que se tenga, y es un sistema automático de validación de sitios web por autoría, y tiene unos algoritmos y te va marcando, ¿no? la fiabilidad del sitio web donde está navegando. Esto es tan fácil como que se instale, te descargas esta cosita, la descargas y la instalas en el navegador en el que estás trabajando, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, eso es una herramienta muy, muy útil. Todos los ordenadores de la biblioteca tienen estos validadores de sitios, por ejemplo, ¿no? O les enseñamos a instalar este dispositivo, o que existen dispositivos como este en las bibliotecas. Así que yo creo que ahí también es una cosa muy importante que podemos hacer.
Y ya por último, porque no me daba más tiempo y tengo que marchar y me da mucha pena, os quería hablar de la sostenibilidad, ¿no? Del impacto ambiental de los servicios bibliotecarios. Hace muchos, muchos años que ya se está trabajando con la idea de bibliotecas verdes. Si buscáis bibliotecas verdes, salen un montón de recursos sobre esto, ¿no? Sobre todo vinculados al edificio, a la energía, al consumo a la calefacción, el agua, el reciclaje, el uso de plásticos. Quiero decir, hay cantidad de iniciativas, o las bibliotecas verdes. En España, sobre todo, han sido las bibliotecas universitarias, porque vienen en el marco de la certificación medioambiental de las ISO, y hay algún ejemplo, pero hay muchos ejemplos de bibliotecas verdes. Ahora estamos dando el salto a las bibliotecas sostenibles, ¿no? Las bibliotecas con el equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo económico, ¿no? Y es buscar la forma de prestar el servicio de una forma más sostenible, alfabetizar y sensibilizar sobre el impacto ambiental, o contribuir a la investigación y sobre la sostenibilidad, ¿no? Y aquí os quiero enseñar otro recurso, y ya dejo de trabajar porque ya me están llamando, y os enseño esta aplicación. Esta aplicación es una aplicación que, bueno, y es un map, te lo pueden mandar, el kit te lo mandan o en papel o en una app, o te lo dan en PDF. Es el mapa hacia la sostenibilidad. Es decir, es como una especie de test donde tú vas hablando de tu servicio de biblioteca y te van haciendo preguntas, tanto de la parte del edificio como la parte de tal, y te dice cuál debe ser tu mapa para ser una biblioteca más sostenible. Esto es de la Asociación de Bibliotecarios de Nueva York, y es una herramienta chulísima. Pero si nos vamos también a la parte de sensibilización, en la parte de bibliotecas verdes, que aquí siento no haber podido profundizar en esto, os recomendaría, por ejemplo, que buscarais recursos hay muchos en España. La red Recida, ya os lo he dicho antes, pero por ejemplo también recursos como Reducamar, hay cantidad de recursos para educación sobre el mar, sobre el agua, sobre el medio ambiente, sobre muchísimas cosas que también son muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues yo creo que ya me tengo que marchar porque me están llamando, María. No sé cómo hacemos. A ver, Si hay Alicia, alguna pregunta. alguna pregunta hay por ahí. Lo que pasa es que en 5 minutos entras a despedir vuestras jornadas. Entonces, lo que vamos a hacer es que esas preguntas te las transmitimos por un correo y luego se las retransmitimos a la gente, ¿vale? Vale. De todos modos, yo os voy a pasar la lista de los enlaces o de los proyectos de los que he hablado, ¿vale? Para que también así los tengan, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Venga, Alicia. y ánimo, puede hacer muchísimas cosas, se puede hacer muchísimas cosas. Gracias, Alicia. Un saludo, chao, chao. Chao. Bueno, pues lo dejamos aquí para que empiece ya la siguiente intervención con Blanca Mata. Alicia nos ha dado muchas pistas, bueno, é así, Alicia, é un zafarrancho de información que temos que reposar, e vos pasaremos ese documento, estará colgado no Moodle, e calquera pregunta, pois ya faremos chegar a ela, porque era imposible que estuvera connosco e pechando as xornadas de FESABIF ao mesmo tempo. Entón, nada, gracias a todos e continuamos.